Dios bendiga a nuestros hermanos, amigos que estén conectados. Amén. A Dios a través de la plataforma del Facebook Live. Que la gracia de Dios, su amor, su misericordia, infinita bondad llene su vida de una manera especial. Alabado Dios, esperando que se puedan gozar. Alabado Dios, en el estudio de esta noche en la escuela bíblica. Alabado Dios, en esta congregación, la iglesia Unción de lo Alto. Alabado sea el Señor. Unción Asamblea Iglesia Cristiana aquí en la ciudad de Harker Heights, Texas. Vamos a ver por aquí el maestro de los adultos en esta noche, nuestro hermano José Cruz. Dios les bendiga, amado. Amén, amén. Dios les bendiga mucho más. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la casa del Señor, alabado Dios. Me alegro bueno de ver a muchos de ustedes que no lo veían hace unos días. Hermano Juan, le damos la bienvenida para atrás. Qué bueno que el Señor le dio pronta recuperación a usted. Alabado Dios, y a todos los hermanos, pues, como dije, que no he visto en un tiempito, pues, bienvenidos sean todos, ¿verdad? Alabado Dios. El título para nuestra clase es El juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Si decimos que hay un juicio es porque ¿qué? Hubo un quebrantamiento de qué? De alguna ley, ¿verdad? De algún mandamiento, alabado Dios. Pero como vamos a ver en nuestra clase, alabado Dios, fue un poquito más grave, ¿verdad? Lo que sucedió, con el permiso de ustedes, con estas personas, ¿verdad? Alabado Dios. Que creyendo que era un trofeo, el trofeo le salió amargo, alabado Dios. Y vamos a estar tocando como base bíblica, 1 Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 12. If you're watching us through Facebook Live and you want to follow us, we're going to be considering 1 Samuel chapter 5, verses 1 through 12, and we're going to be talking about divine judgment to the Philistines because they actually took the Ark of the Covenant, alabado Dios, and that's a big no-no, alabado Dios. Vamos a la lectura antifonal, alabado sea el Señor, para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban plantadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los israelitas dieron voces diciendo: han pasado todos el arca de Dios de Israel para mandarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí todos, y los que no morían eran heridos de tumores, y
y el clamor de la ciudad subía al cielo. Alabado Dios. Le voy a pedir a la hermana, a nuestra pastora, que nos lea por favor el pensamiento central. La reverencia ante la presencia majestuosa de Dios es indispensable para agradar al Señor. La hermana Maricel, léanos el texto varios, por favor. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Gracias, amada. Hay tres objetivos para esta clase. Número uno, comprender el juicio que recibieron los filisteos por su profanación del arca. Número dos, interiorizar la actitud que es propia de los que disfrutan la comunión del Señor. Como dijo nuestro hermano Ángel la semana pasada, interiorizar es identificarse o identificar, entender completamente, alabado Dios. Número 3, debatir la conducta cristiana como fruto justo de la redención, alabado Dios. Datos generales acerca del tema. Los hijos de Dios, gracias amada, los hijos de Dios están llamados a santificar al Señor y nunca deben profanar la gloria del Señor, mezclándola con los ídolos paganos. Y eso vamos a hablar ya mismito. Mucha gente cree que los ídolos son nada más los muñequitos aquellos de cera, de yeso, de madera, pero hay muchos más, y eso lo vamos a estar tocando ya mismito. El autor, sabemos pues que Samuel, alabado Dios, fue el autor de este libro, por lo menos hasta el relato que narra su muerte. Los personajes que vamos a estar tocando es Dios, los filisteos y los israelitas. La fecha aproximada de este libro de 1 Samuel probablemente fue terminado alrededor del año 930 a.C. Todas estas fechas son aproximadas, hermano. Tiempo y lugar. Probablemente el libro fue escrito en los territorios de Judá, Benjamín y Efraín en Israel. El bosquejo de estudio tenemos tres partes, amados. La presencia de Dios en el arca al frente del Dios de los filisteos. Nótese que Dios de los filisteos está en minúscula, porque lo único que tiene la D mayúscula de nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado Dios. El arca del pacto causó enfermedad entre los enemigos del Señor. Y número 3, el juicio divino a causa del arca hizo clamar con angustia a los enemigos. Clama cualquiera. Alabado Dios. La introducción dice así, amado. Al estudiar este milagro portentoso de la Biblia, somos confirmados en que el juicio de Dios es severo contra la idolatría. Y eso lo vemos por toda la historia, aún hoy en día, amado. Aún hoy en día. Los pueblos paganos son dados a adorar ídolos y siempre pagan consecuencias terribles por ello. En verdad, el Dios de Israel es invencible y nuestra relación con Él es a través de la fe. La seguridad más grande que el pueblo de Israel tuvo en la historia fue contar con la presencia de Dios revelada en el arca del pacto. Alabado Dios. Pero cuando el pecado afectó la vida ministerial de Israel en los días del sacerdote Elí, también abrió una brecha para los enemigos de Dios para que los enemigos de Dios usurparan el santuario y robaran el arca del pacto. Y eso pasa hoy en día también. Cuando, alabado Dios, aleluya, hay pecado o nosotros fallamos al Señor, alabado Dios, siempre se abre esa brechita para que el enemigo tome ventaja y el Señor lo reprenda. Es de nosotros venir arrepentidos, aleluya, y el Señor vuelve y nos perdona y seguimos hacia adelante. Pero hay que reconocer, pero también hay que arrepentirse. Y esto lo vamos a estar tocando también en la lección. Ahora en nuestro estudio analizaremos que no solamente el Dios de los israelitas hirió al Dios Dagón, sino que trajo enfermedades terribles a los enemigos de Israel.
Fue tan evidente el juicio divino hacia los filisteos que anhelaron pronto despojarse de aquel mueble sagrado y confesaron que la mano de Dios era dura sobre ellos. En 3 ciudades filisteas, Asdod, Gat y Ecrón, son efectos del juicio divino, fueron devastadores, o los efectos del juicio fueron devastadores. Y ustedes lo vieron cuando estaban leyendo en su casa y hoy cuando lo leímos. Fue algo terrible, amado. Aunque la historia que está en el contexto de un pueblo pagano que se atrevió a tocar los santos, en la presente lección vamos a conocer bien cómo debe ser el proceder de los creyentes con respecto a la presencia de Dios. Que a eso es lo que queremos extraer. Aquí están hablando de un pueblo pagano que se atrevió a tocar los santos. Pero, ¿qué es de los santos? Aleluya, cuando tratan o profanan lo de Dios, lo que es santo, lo que está puro, alabado Dios. Nosotros tenemos que, como pueblo de Dios, tener cuidado que no hagamos eso, alabado Dios. Y esta lección nos va a hablar de eso, alabado Dios. Por tanto, todo lo que no esté en el orden, lo que no esté en orden en la casa de Dios, debe arreglarse para que nos vaya bien. ¿Ustedes están de acuerdo con ese statement? ¿Verdad que sí? Que todo tiene que estar en el orden de Dios. Si no está en el orden de Dios, créame que hay que arreglarlo de una manera u otra para que podamos estar bien, alabado Dios, delante del Señor. Recordemos que hizo falta la primera parte, la carta de los Corintios, para poner orden lo que estaba desordenado en aquella iglesia. Cuando Pablo escribió esta carta, la primera carta de los Corintios, era exhortándole a que arreglara las cosas que estaban sucediendo allí. Así también todavía debemos estar dispuestos a ser corregidos por la palabra, de modo que sepamos conducirnos apropiadamente en la iglesia del Señor. La primera parte, como dije, lleva por título La presencia de Dios en el arca afrentó al Dios de los filisteos. Aquí lo escribieron con D mayúscula, pero alabado Dios. El inciso A dice: el dios Dagón cayó de su lugar cuando estuvo frente al arca. El inciso B habla de Dios demostró que toda autoridad enemiga cae frente a su presencia. Alabado Dios. ¿Cómo la presencia de Dios derrota los poderes del maligno? ¿Verdad que sí? Dice la palabra que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Si Dios creó todo lo que es visible e invisible, ¿cómo no va a derrotar, verdad, lo que es el maligno? Se tiene que someter a Dios. Alabado Dios. Gloria a ti, Señor, aleluya. Y podemos ver, alabado Dios, en estas partes, ¿verdad? En todas las, como paulatinamente Dios bregó, alabado Dios, con este Dios Dagón y con el pueblo también de los filisteos. Ebenezer significa, amado, roca de ayuda. Viene de la traducción hebrea que significa roca de ayuda. También denota cantería, honda masa, pedregoso, peña, peso. Dagón, alabado Dios, era una deidad pagana filistea. Se traduce como pez dios. Tiene el sentido de retorcerse, movido por la atracción o la acción, como una víbora, amado. Ahora, estamos hablando de el arca. El arca era la misma presencia de ¿quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? Entre medio del pueblo. Y sabemos, alabado Dios, que el arca, había que en el arca. El maná y la tabla. Amén. ¿Y cómo también se le llama al arca? Hay 3 maneras que se le llama al arca. Se llama el arca de el pacto, del testimonio y de quién. Y el arca de Dios. Son 3 maneras. Si lo que les gusta apuntar. El arca de Dios, el arca del pacto y el arca del testimonio. Alabado Dios. Y ustedes pueden ver, ahí están representados. Yo me imagino que eso tenía que ser algo maravilloso.
En las representaciones que nosotros tenemos hoy en día nos da un, qué lindo. Pero me imagino que eso era algo de esplendor. Y saber que entre medio de esos dos querubines estaba la misma presencia de Dios. Ay, santo, alabado Dios. Gloria a tu nombre. Y podemos ver, amado, next slide. Gracias, déjalo ahí un momentito. Para nosotros poder entender, alabado Dios, esto de ahora, si usted se dio a la tarea de leer el capítulo 4, porque esto comienza en el capítulo 4 y termina en el capítulo 7, versículo 2. Amén. Esto hubo, alabado, algo terrible que sucedió para que estos hombres incircuncisos, como los llamó el rey David, estos gentiles, aleluya, que no tenían nada que ver, alabado Dios, con el pueblo de Israel, cómo se atrevieron ellos, aleluya, y lo vamos a ver en la clase, de poder capturar el arca de Dios. Coge, next slide. Y meterlos adentro del santuario de Dagón, que ustedes pueden ver la representación de Dagón ahí. Y como dije, era una deidad, alabado Dios, que había allí en los filisteos. Go ahead. Dice que la información que tenemos no es mucha, ¿verdad? De esta región de Filistea. En el Antiguo Testamento menciona 3 dioses de los filisteos: a Dagón, Astarot y Baal-Zebub. Dagón parecía ser el dios principal. Habían templos de Dagón en Gaza y en Asdod. Lo más probable es que hayan adoptado a Astarot, la diosa de la fertilidad de los cananeos. Aparentemente los filisteos tenían templos de Astarot en Bet-Seán, y según Heródoto, en Escalón. Baal-Zebub, el dios filisteo cuyo nombre significa Señor de las moscas, era el dios de Ecrón. Cada uno de estos pueblos tenía sus propios dioses amados. Y es probable que los filisteos adoraran a Baal-Zebub con un dios que impedía la pestilencia y las plagas. Good luck with that, ¿verdad? Alabado Dios, porque cuando lo cogió nuestro Dios, gloria a Dios. Y lo más increíble es, dale para atrás un momentito, José. Lo más increíble es, cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Dios permite que los filisteos se lleven el arca. Porque sabemos, ¿verdad?, lo que Dios ya había estipulado en Levítico. Sí. Alabado Dios, de quiénes eran los que podían llevar este arca. A la misma vez, yo me preguntaba, ¿cómo es que los filisteos, no siendo levitas, pudieron llevar este arca del pacto? Lo otro es que los israelitas ni se fueron detrás de ellos para tratar de quitárselo. Si ustedes leyeron la anécdota en la palabra, ellos no fueron detrás de ellos. Se fueron todo el mundo a coger a sus casetas, ¿verdad? Y a estar con miedo y eso. Porque hubo gran matanza. Y también, aleluya, podemos ver, y eso lo vamos a ver en estudio, cómo ellos mismos pasaron el arca de aquí y de allá, y Dios se lo permitió para traer el juicio entre medio de ellos. Alabado Dios. Del versículo 1 al 3 de este capítulo nos demuestra eso mismo, claramente, que nadie puede enfrentarse a nuestro Dios sin salir victorioso. Alabado Dios. Dice, pero como dije, coge. No, anterior, donde estaba. Para poder nosotros llegar ahí, ¿verdad?, nosotros teníamos que irnos un poquito más atrás, como dije. Había que irnos bien atrás para poder entender estas situaciones, ¿verdad? Dale. No tan atrás, Adán y Eva no, dale al otro. No. Go forward, papi. Ahí nos fuimos muy atrás. Tenemos que irnos al sacerdote. Nos fuimos hasta Adán y Eva, no.
no hasta Adán y Eva, sino de los jueces. Todo esto sucedía, hermano. La última clase que nosotros tuvimos, a gloria sea para el Señor, que nos dio el hermano Ángel, hablaba de la victoria, ¿verdad?, que Dios ya le había dado a este pueblo. Y ya ellos, había un montón de victorias gracias al Señor. Y el arca siempre estuvo con ellos. Y siempre iba al frente, ¿verdad? Y habían campaña, habían quejas, pero ellos eran victoriosos. Hubo una que fue en donde que ellos fueron derrotados en Jai. Gracias al maestro que contestó, alabado Dios. Eso fue porque Josué tenía el ¿cómo es? Tenía el permiso para ir a la pelea, pero no contaba con que uno de los israelitas había tomado para sí de las pertenencias que no les correspondían. Okay. El pecado de Acán. Pero aparte de eso, ellos estaban, mira, derrotando a todo el mundo, repartieron repartieron todos aquellos, todas aquellas ciudades y todo eso, pero después que Josué murió, y eso lo podemos ver en la palabra del Señor en Jueces, y se lo va, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y más abajo en el 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, esto no viene de ahora. Lo de Adán y Eva era un chiste, pero no salió bien. Anyway, pero estamos en la época de los jueces. Este sacerdote Elí estaba, ¿ok? En ese momento del capítulo 5, él estaba todavía como sacerdote. Pero hacía tiempo que tanto sus ojos espirituales como sus ojos naturales estaban ciegos. Sus hijos estaban haciendo lo malo delante del Señor. No iban acorde con lo que decía el Levítico, ni lo que Dios había ordenado ya para la casa sacerdotal. Tal así, alabado Dios, que Dios, aleluya, anunció la muerte de ellos y también que lo iba a sacar de ahí y más nunca ninguno de ellos iba a servirle al Señor. Alabado Dios. Y ahora, de ahí podemos entonces nosotros aprender en esta situación por qué era que Israel había sido derrotado. En aquella ocasión era porque alguien trajo el anatema. En esta ocasión, esto era un ciclo en los jueces. Si ustedes leyeron jueces, era un ciclo. Se iban a hacer lo que les daba la gana, perdona la expresión, pero más o menos ellos hacían lo que ellos querían. Se metían en problemas, clamaban a Dios, Dios los perdonaba, los libraba de sus opresores, estaba todo bien y volvían, se alejaban de Dios. Y era un ciclo vicioso. En todo esto podemos ver que uno de los penúltimos, porque el último que sabemos, ¿verdad?, fue Samuel, que fue que él fue sacerdote, fue juez y fue qué más. Los maestros no, por favor. No. Él fue juez, fue sacerdote y profeta. Amén. 3 cosas. Pero este hombre, alabado Dios, tenía el pueblo, no había palabra de Dios, no había, estaba todo, ¿verdad? Estaban, ¿cómo era que decía el pastor? Dijo, estaban en la oficina, pero Sin autoridad. sin la autoridad de Dios, porque el arca estaba ahí. Pero, ¿qué es lo que separa el hombre de Dios? Pecado. El pecado, ¿verdad que sí? So, aunque el arca estaba allí, alabado, y cuando yo digo allí, ustedes que leyeron la lección, ¿dónde era allí? En Silo. Estaban allí, ¿verdad? Porque de allí fue que las llevaron hasta Ebenezer y de ahí fue que se las robaron. Yes, sir. He was the prophet, judge, and high priest. And a high priest. Thank you, Chris.
Y entonces, ellos estaban allí, se fueron a la guerra. Cuando los derrotaron, ¿verdad?, la primera vez, en vez de ellos reconocer que estaban mal y arrepentirse, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, pues vamos a buscar el arca, pensando que el arca lo iba a ayudar como lo había hecho antes. Pero la presencia de Dios no puede estar en medio de su pueblo si hay pecado. Y eso lo vimos en esta anécdota aquí. El pecado de aquel pueblo era tan y tan grande, alabado Dios, que como hacían lo que le daba la gana, lo que bien le parecía, ya la presencia de Dios no estaba allí. Ahora, sabemos que en Primera de Samuel, cuando usted lee el primer capítulo y eso, Samuel estaba sirviéndole al Señor allí. Sin embargo, aquel niño, Dios le habló. Dios le habló a Samuel allí. Porque ¿dónde dormía Samuel? En el templo, ¿verdad que sí? Y allí mismo Jehová habló con él. ¿Y qué le dijo a Samuel? Habla que tu siervo oye, ¿verdad que sí? Pero a la cuarta vez. Porque él fue donde Elí. ¿Verdad que sí? So, no tan solamente, por eso le digo, no tan solamente naturalmente estaba perdiendo la visión, sino que también la estaba perdiendo espiritualmente. Ya estaba, mire, alabado Dios. Y podemos ver aquí, amado, gloria a Dios, cómo estas personas ahora, coge, se frizó. Nosotros como creyentes tenemos que tener un celo vivo, alabado Dios, por las cosas del Señor amado. Por eso Pablo nos insta, ¿verdad?, que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Alabado Dios. El versículo 2 nos dice que los filisteos pusieron el arca del pacto en el templo de su Dios. Era un acto de profanación. Nosotros sabemos que era un acto de profanación. Para ellos a lo mejor era un trofeo. Para ellos era a lo mejor algo como que para deleitarse, para decir, nuestro Dios fue el que nos libró, so te vamos a poner aquí al lado. Alabado Dios. Sin embargo, mira qué charlatanes son, porque ellos mismos reconocieron cuando el ejército de Israel llegó el arca al campamento, dieron un grito. Era un grito tan y tan fuerte que aquel lugar se estremeció. Tanto que los filisteos que estaban al otro lado se estremecieron en temor y dijo, aquí la cosa cambió, porque el arca del Dios de Israel llegó y ahora la cosa cambió. Este mismo Dios fue el que hizo esto y esto y esto en Egipto, y a nosotros, pues anímense muchachos, que como quiera vamos para allá. Vamos a derrotarlos. Y mira, los derrotaron y pegaron a caminar. Y este es el mapa que tiene el libro de los maestros, pero me di a la tarea a buscarlo, pero está un poquito incorrecto, porque Ecrón, Asdod, Gat están aquí en la llanura de Filistea. Todo esto viene siendo Judá. Algunos de los puntitos están mal ubicados. Next slide. Por eso le traje alabado Dios, que se ve un poquito mejor. Después que Josué repartió todas las, aleluya, de parte del Señor, repartió todas las tierras, y vamos ya mismito a él, alabado Dios. Pero sabemos que esto era una profanación. Se atrevieron, aleluya, a tratar de burlarse de Dios, pero Dios, como dice en Isaías, aleluya, 48:11, Dios promete no permitir que su nombre sea amancillado, ni dar jamás su gloria a otra persona. Toda la gloria y toda la honra es de Él. También nos enseña, aleluya, en 1 Corintios 10, que un ídolo no es nada en el mundo, pero que la adoración a los ídolos es inspirada, ¿por qué? Por los demonios. El Señor los reprenda y constituye un culto a ellos. Por eso nosotros debemos huir de todo eso.
Y estamos hablando que un ídolo puede ser el carro, la casa, el novio, la novia, la esposa, el esposo, los hijos, etc. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios viene siendo un ídolo. Y es profano. Y ahora en el versículo 3 podemos ver el testimonio del poder de nuestro Dios, alabado Dios, sobre estos enemigos filisteos. Cuando leímos que por la mañana, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? En confianza pueden leer la lectura de aquí, mire. Vayan atrás y lo pueden leer de ahí, el versículo 3. So, amaneció Dagón tirado en el piso. Ahora, dice que ellos fueron y ¿qué hicieron? Pero él un Dios. Él no es un Dios que se levante y se ponga otra vez para allá atrás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estos dioses? ¿Qué es lo que dice Salmo 115, 4 al 7? Tienen manos y no palpan, tienen oídos. Los oídos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el 135, 15 al 17, hermana Tere. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Alabado Dios, gracias, amado. Eso fue un homework que yo le di a los hermanos que me lo trajeron. Alabado Dios. Gracias, amado. ¿Por qué no se levantó y se puso él? Ahí lo tenemos, en la palabra de Dios lo habla. Que tienen mano y qué? Oídos y ojos y no pueden ver ni escuchar y boca, ¿verdad? Y no sale aliento de ellos. O el otro decía, no pueden hablar con su propia voz. O sea, que siempre va a haber uno, como decía el pastor en la prédica anterior, ¿verdad? Que va a hacer un truco o algo así por debajo, por detrás, lo que sea, para que ese ídolo o se mueva o diga lo que hace. Pero nuestro Dios no hace falta eso. Por eso fue que ante la presencia de Dios aquella imagen se tenía que caer. Se tenía que caer. Y ellos fueron allá y dijeron, Dios Dagón, vamos a ponerte para atrás. ¿Verdad que sí? Ahora, yo quería, gracias amado, yo quería decirle un poquito de esto antes de que terminemos. Como habíamos dicho, teníamos que ir un poquito más atrás. Todo esto sucedió con mucho, sucedió porque muchas de las cosas que Dios había ordenado en cuestiones del territorio nunca se cumplió. Dios habló con Josué y le dijo, hay mucho territorio todavía que repartir, así que repártelo. Y él pegó y empezó a repartir de este lado del Jordán. Una de las cosas que le había dicho, tienen que sacar a todo el mundo, tienen que limpiar, ¿verdad?, la casa, porque todo eso ya era de ellos. Todo eso ya era de ellos. En todos los estudios que hemos oído, ¿qué fue? Que Dios dijo que la tierra que yo les di, ¿verdad que sí? Toda esa tierra eran de ellos, pero tenían que pagar el precio. Tenían que hacer como Caleb, que le dijo a Josué, yo quiero aquella tierra que yo pisé porque Dios me la prometió y tú estabas allí. Tú estabas allí cuando nos prometió que todo lo que pisara nuestra planta de pie, que era de nosotros. Eso fue cuando yo tenía 40 años. Pero ahora que estoy de 85 me siento igual de robusto, igual de fuerte, alabado Dios, como el día aquel. Yo reclamo aquel monte. ¿Y qué hizo Caleb? Este monte es mío y sacó a medio mundo. A los hijos de Anak, a todo el mundo. Y todos los que atravesaban se los llevaban quedar. Pero los de Dan, se supone que todo esto que dice Filisteo o Filistea, todo esto hasta acá abajo era de Dan. Y lo único que ellos hicieron fue eso. Ellos dieron, dan todo esto a los filisteos. No alumbran. Gracias. Pero, y al hacer eso,
estos filisteos, que de hecho a los filisteos se llaman, alabado Dios, los reconocen como los pueblos del mar. Era un pueblo que era bien armado, era un pueblo que era marítimo, era un pueblo que peleaba, tenía ejércitos bien poderosos. Ellos dijeron, pues, nosotros no nos vamos a ir. Se empeñaron, dice la palabra de Dios, y no salieron. Sin embargo, oprimieron tanto al pueblo de Dan, que aún adentro de Dan está Ecrón. Uno de los pueblos de Filisteos está dentro de los pueblos de Dan. Alabado Dios. Next slide. Es una representación del dios Dagón. La escultura como tal en una de las paredes, y esto es un relieve, ¿verdad? O algo así. Ustedes saben que lo ponen así, pegan y lo sacan. Next. Eso se nos parece, ¿verdad? A alguien que nosotros conocemos. Alabado Dios. Pero esto es de otro estudio. Ellos dijeron, next slide, que ellos representaban ese sacerdote, pero sin embargo, ninguna de las vestiduras que ellos dicen que supuestamente es siguiendo en las vestiduras sagradas de los sacerdotes de Israel, next slide. Sin embargo, there is something fishy. Hay algo realmente que está sucediendo. Pero eso es otra clase, amado. Solamente se los traje para que usted vea lo que está sucediendo. Ahí está. Cayó este Dios, supuesto Dios. Y así caen también nuestros enemigos, amado. No hay nadie que se pueda parar delante de Dios que sea así, que se crea que es más. No. Dios no reparte ni comparte su gloria. Alabado Dios. Dios va a demostrar su alabado autoridad delante de los enemigos y de todos los supuestos dioses que ellos tienen. Esta gente tuvieron que levantar a este Dios porque tienen manos pero no pueden palpar, ojos, pues, como dice la palabra de Dios. El mismo poder que hizo que tumbó aquel ídolo era el mismo poder, alabado Dios, que abrió el mar rojo, que era el mismo poder, la presencia de Dios que llevó al pueblo por todo el desierto. Era el mismo Dios, alabado sea Dios, que abrió el Jordán cuando le dijo a aquellos sacerdotes que hicieran así, y ellos lo hicieron. El arca, ellos pisaron nada más las orillas y aquel Jordán hizo y pasaron en seco otra vez. Fue el mismo arca que atravesó alrededor, aleluya. Y cuando pegaron el grito del séptimo día, ¿qué sucedió? Porque estaba la presencia del Dios de Israel, Dios de nosotros, alabado Dios. Este Dios Dagón no es nada. Esta gente se dieron cuenta, dice el inciso B, de lo que había sucedido. Ya el tercer día, alabado Dios, dice el versículo 4, que seguía el juicio contra los filisteos, porque eran idólatras. Otra vez su Dios estaba postrado en la tierra, dice, delante del arca, pero esta vez le cortaron la cabeza y le cortaron las manos. La cabeza en la Biblia significa muchas veces autoridad, y por lo tanto Dios obró en contra de la autoridad de aquel Dios pagano. Y en cuanto a las manos que se las cortaron, identifican las manos el obrar. Por lo tanto, aquí aprendemos que cuando el omnipotente interviene para juicio de sus enemigos, los demonios no pueden obrar en contra de sus santos. Alabado Dios. Nos parece asombroso que fue al tercer día, pero usted sabe que la Biblia está llena de tercer días. Alabado Dios. Podemos ver que Dios hizo esta obra contra Dagón exactamente al tercer día de la llegada del arca del pacto a Asdod. También vemos, alabado Dios, que al tercer día Israel cruzó el Jordán. Al tercer día el pez vomitó a Jonás. Al tercer día, como dice Osea, menciona también al tercer día que Israel será, alabado Dios, que en Israel será resucitado, gracias.
pero también sabemos que al tercer día Cristo se levantó, alabado Dios, la tumba está vacía y Él le ocupa el lugar donde siempre le ha tocado, a la diestra de Dios Padre, alabado Dios. Al tercer día. Qué lindo, mi Dios, aleluya, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Permiso. Sí, un checkmark. Pudiéramos pensar que aparte de todo lo que le estaba pasando a los filisteos, y ellos habían reconocido quiénes eran el pueblo de Israel y que ellos portaban tan valioso, que era entonces el arca. Pudiéramos pensar que Dios le estaba dando hasta cierto punto la oportunidad de que ellos se pudieran arrepentir y vinieran a los pies de Cristo. Pero obvio, como estaban tan ciegos también, pues que lamentablemente pues hacían todo lo contrario, y la paga del pecado que ellos tenían, pues les sobrevino a ellos entonces ciertas enfermedades y ciertas cosas. Y sin embargo, gracias hermano Juan, sin embargo, lo que está diciendo hermano Juan, muy cierto, Dios le dio oportunidad. Si, primero que nada, no lo mató al tocar el arca, porque hubo un varón de Dios que tocó el arca y lo mató, murió instantáneamente. ¿Cómo se llamaba? Alright, ya mismito me contestan. Esa se lo voy a dejar de asignación porque no se lo puedo decir. Queda 2 o 3 capítulos más arriba de este. Alabado Dios. Dios le dio la oportunidad. No lo mató al instante, pero sin embargo Dios le dio la oportunidad. Ellos pudieron haberse arrepentido en ese momento, pero no lo hicieron. Ellos estaban satisfechos de que le quitaron el arca, lo más de valor al pueblo de Israel, sin saber que lo que estaban haciendo era ese era el caballo de Troya. Si queremos decirlo así, ellos no sabían que si ellos lo único que tenían que era arrepentirse. Y Dios hubiera... ¿Cómo fue, hermano Richard? ¿Usa qué? Exacto, el que tocó el arca. Vio que se iba a caer y tocó y mató instantáneamente. Pero estos hombres que no conocían de Dios, Dios estaba preparando esto ya desde antemano. Llévatela, no te preocupes, llévatela. Le dio el tiempo, le dio la oportunidad. Es más, este Dios se cayó. José, next slide. Este Dios se cayó y ellos lo tuvieron que levantar. Después lo vieron otra vez con manos cortadas y todo eso. Los mismos sacerdotes de ellos ni se atrevían a entrar. Pasado el umbral, dice la palabra de Dios, por superstición, y le estaba pasando todo eso también, esas supersticiones al pueblo también. Pero nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús. No deje que nadie, aleluya, como dice el Jehová hoy en Puerto Rico, no deje que nadie te meta las cabras al cercado. Aquí Cristo nos dio vida y vida en abundancia y nos hizo libre y verdaderamente libre. Alabado Dios. Eso de supersticiones y cosas religiosas, aquí la religión nunca ha salvado a ningún hombre. Sin embargo, Cristo, alabado Dios, que murió en la cruz por cada uno de nosotros, Él sí nos dio vida y nos dio salvación. Alabado Dios. El arca del pacto causó enfermedad entre los enemigos del Señor. Miren, hermano Darío, díganos en Éxodo 25:22, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. The one before this. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Alabado Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios a Israel desde el arca del pacto? Mira, hermano, de entre medio de los querubines, fue algo que le dijo a Moisés que iba a hacer, y solamente él y Moisés hablaban allí, así, directamente. Alabado Dios.
de entre medio de esos dos querubines. Por eso es que muchas veces usted va a ver la representación del arca y eso iluminado en el mismo medio, pero es representativo de la presencia misma de Dios. Alabado Dios. El hombre se lo imagina así, pero yo me lo imagino que es fuego. Fuego ahí mismito en el mismo medio. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y cómo no, cómo dice que ellos se llenaron de tumores, amado. Fue algo terrible. Fue algo terrible lo que sucedió allí. El Dios de ellos perdió sus manos por los juicios divinos de la mano de Dios. Los de Asdod, ¿qué fue lo que hicieron entonces? Rapidito, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos hicieron ¿qué? Se estaban muriendo y estaban llenándose de tumores. Decidieron pasarlo. ¿Verdad que sí? Next slide. Next slide. Se llenaron de tumores. Yo sé que se ve grosero, pero era para que ustedes pudieran ver que la paga del pecado, hay también una paga del pecado. Joselito, cámbialo para atrás, que la hermana Maricel no quiero que... Hay alcohol en la oficina. Para que lo... Alabado Dios. Pero quería traer, yo sé que es gráfico, amado, pero es para que ustedes entiendan lo que estaba sucediendo allí. Había muerte, había gente así llena de toda esa burbuja, de tumores. Porque según no habla, aleluya, eran tumores así. No eran llagas, eran que estaban todos llenos de pelotas y se estaban explotando y todo. Esta gente dijeron, vamos a enviarla para este otro lado. Y guess what? Lo mismo sucedía en el otro lado. Y lo enviaron entonces para el otro lado. Primero se reunieron, según nos dice en la lectura. Se reunieron los 5 príncipes, ¿verdad?, de los filisteos. Y se pusieron de acuerdo y dijeron que el Dios de Israel, ¿verdad?, era más poderoso. Ellos en sí reconocieron que el Dios de Israel era el Dios verdadero y que todos sus males estaban viniendo de aquel arca por la presencia de Dios en medio de ellos. Como dijo nuestro hermano Juan, y algunos de ustedes aceptaron también, dijeron que sí. Ellos tuvieron la oportunidad y no tuvieron, porque ellos reconocieron, pero no se arrepintieron. Parece algo como hoy en día, mamá. Usted le puede hablar una vida, usted le puede hablar a un familiar, a un amigo, y muchas veces ellos reconocen que ellos necesitan de Dios. Ellos reconocen que están viviendo en pecado. Ellos reconocen que sin Dios ellos no van a poder vivir. Sin Cristo en su corazón se van a perder. Pero prefieren prefieren reconocerlo, pero arrepentirse no. Eso no lo pueden hacer. Y siguen viviendo en su manera de ser, en su manera de vivir, antes de reconciliarse o de rendirse a los pies del Señor. Esta gente hicieron lo mismo. Los filisteos tuvieron la oportunidad, pero Dios iba con el castigo, el juicio divino en cada una de las ciudades que llevaban el arca. La llevaron a Asdod. La llevaron por último, ¿dónde? Porque no quiero leer todo. La llevaron a Gat, ¿verdad? ¿Y qué sucedió allí? Míralo en la lectura, amado. Maricel, mire para el otro lado. José, hit it again. Lo mismo, los afligió llenaron de tumores. Switch it around. There you go. ¿Por qué? ¿Por qué, amado? Porque Dios, alabado Dios, le quería enseñar a este pueblo que con él no se juega. Yo vi 2 cosas principales. Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel que él todavía era Dios, que él todavía vive, él era, él es y seguirá siendo, que aunque ellos se olvidaron de él, él estaba allí, alabado Dios, y que su presencia iba a estar con ellos, siempre y cuando ellos se sometieran a él. Pero con todo y que ellos se olvidaron de él iba a demostrarles a aquellas ciudades, aleluya, que él vive y reina por los siglos de los siglos, alabado Dios, y que este Diosito o diositos que ellos tenían no eran nada. No importa en qué ciudad se iba a meter el arca, Dios iba a enseñarle a aquellos filisteos
que con Dios no se mete, al Dios vivo no se mete nadie, alabado Dios. Y lo que hicieron fue profanar, alabado Dios, aquel mueble sagrado que había sido, aleluya, dedicado a Masalaya Leia. Para aquel tabernáculo era profanado por ellos, aleluya, al meterlo a estos santuarios diabólicos, alabado Dios. Y va a haber consecuencias. There you go. Y eso también podemos aplicarlo hoy en día. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios. No podemos estar metiéndonos en sitios, alabado Dios, que vayamos a profanarlo. Debemos conducirnos agradecidos a Dios que sí conocemos, aleluya, a Cristo y Él nos dio, aleluya, vida en abundancia, nos dio la oportunidad, el privilegio de servirle, nos dio, aleluya, la oportunidad no tan solamente para nosotros, sino darlo a otros para que ellos sean salvos también. Alabado Dios. Había algo bien peculiar, alabado Dios, de todos estos juicios. Ellos clamaron, pegaron a llorar, amado, en la tercera parte lo dice. Ellos pegaron a clamar, ellos querían saber cómo podían deshacerse de aquel mueble, deshacerse, porque la matanza había sido extrema. Dice que grandes, pequeños, alabado Dios, estaban muriéndose. No se preocupe, hermana Maricel, no lo voy a presentar otra vez. Era demasiado, tanto así que después de la reunión concordaron, ¿verdad?, de llevarlo a dónde. Si usted sigue en su casa leyendo luego, para que usted vea lo que sucedió luego de todo esto, alabado Dios, usted va a ver que ellos no solamente consultaron entre ellos, sino que ellos le hablaron aún a los mismos sacerdotes de ellos. Y los sacerdotes de ellos le dijeron, alabado Dios, lo que tenían que hacer. Es más, le dijo, no endurezcan sus corazones como hizo el faraón en Egipto, para que no caigan las plagas, sigan cayendo las plagas sobre ustedes. Envíen eso para atrás. Y ellos se quedaron con ellos. No, ellos hicieron exactamente así. Pero eso es otra clase, alabado Dios, y le dejo para que usted pueda leerlo en su casa, amado. Porque está muy buena, como dije, empezaba desde el 4 hasta el capítulo 7, versículo 2. Y esa es nuestra clase. Esa es nuestra clase, amado. Hay algo que esta gente se le olvidó. El temor que hubo en ellos primero se le olvidó. Trataron de hacer de aquel mueble sagrado un trofeo y le costó. La irreverencia, la falta de respeto hacia Dios le costó. No tan solamente a los que los llevaron, sino a su diosito. Porque Dios, donde quiera que lo metieron, todos los diositos quedaron en el piso. Dios demostró sus supremacías, Dios demostró su autoridad, Dios demostró que Él es Dios y nadie. ¿Cómo es, hermano de Dios? Puede ser frente a Él. Eso mismo. Ninguno. No hay Dios como nuestro Dios, alabado y hermano Juan. Sí, tocando el inciso que acabas de mencionar, donde se le dan las instrucciones que vuelvan el arca al pueblo de Israel. Si lo vemos a bien, hablando en buen puertorriqueño, hasta las piedras están hablando en ese aspecto, porque básicamente tienen dos opciones: te arrepientes y aceptas a Jesucristo, y aún llevando el arca otra vez al pueblo de Israel, como quiera, tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo. Pues en este caso, lamentablemente, ellos estaban no encuentro la palabra, tan llenos del asunto de la idolatría, de lo que ellos estaban haciendo, que no era nada bueno. Lamentablemente, pues perdieron ese tipo de oportunidad de poder reconocer a Dios como su Salvador. Para cejar, gracias, hermano Juan, para todos los que hacen guerra, desde antes de los tiempos y hasta ahora, si usted puede obtener alguna joya o algo que sea preciado para ese pueblo que usted conquistó,
Eso es tremenda gloria. Lo pasean y todo eso por todo sitio, ¿entiendes? Porque nosotros somos los victoriosos. Esta gente hicieron mal. Ellos no tan solamente lo metieron allí para darle la gloria al diosito aquel, pero perdieron muchas vidas. Y muchos se quedaron así infectados con esas llagas y con esos tumores. Fue algo terrible. Lo que no perdieron en la guerra, lo perdieron. Y seguían muriendo. Thank you very much. A eso iba. Gracias, hermano. Lo que no perdieron en la guerra, lo perdieron con todo esto que hicieron. So, ¿quién es Dios? Jehová Dios. Ese es el que vive. Ese es el que es real. No hay otro Dios como nuestro Dios. El hombre se puede inventar, como dijo hermano Richard y hermana Tere, aleluya, y nosotros decimos, tenían manos y no, pueden palpar, tienen ojos, tienen boca, tienen oreja, tienen piernas y no pueden caminar, ¿verdad que sí? Mucha gente también equivocada, pero nosotros nos ha dado Dios la tarea de hablarle de Cristo, para que ellos no sigan en ese error. De hablarle de Cristo para que ellos puedan salir de ahí y pedirle al Señor que los saque de ahí. Y no contentarnos cuando le pasa algo a ellos. Bueno que te pase. ¿Ah? Oh, eso fue por esto y esto, qué bueno que te pase. No, hay que ser misericordioso, igual que Dios fue misericordioso con nosotros, amados. Y hay que pedirle al Señor por esas vidas también. The problem is that at times people are so Fascinated, right? but they're so hard in the heart that it's kind of hard to get through them at times. But can you blame them? No. Because they don't know the Lord. Ellos no conocen al Señor. El hermano Cristian dice que mucha gente tiene el corazón endurecido. Pero nosotros solamente tenemos que proveer la palabra. Dios le dijo a uno de sus discípulos, ¿verdad? En la alimentación de los 5,000, ¿qué le dijo? Aliméntalo. ¿Verdad que sí? Y ellos proveyeron ¿qué? Los panes y los peces, y Dios hizo el milagro. ¿Es o no es? So, nosotros vamos sembrando la semilla, la tiramos, ¿verdad que sí? Pero el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. So, nosotros nos encargamos de darle la palabra. Y el Espíritu Santo les va a hablar y va a seguir redarguyéndolo. Y cuando menos usted se espere, usted lo va a ver en la fila, quejiendo también en contra del enemigo. Alabado Dios, alabado sea el Señor, aleluya. Qué lindo, Señor. Vamos a la pregunta, amado. Antes de la pregunta, en el resumen general dice: Dios tiene métodos diversos para hacer que su nombre sea santificado entre las naciones. También dice que el Señor no quiere solamente que estudiemos esta historia para añadirla a nuestro conocimiento intelectual, sino para advertirnos sobre la necesidad del carácter temeroso de Dios, que eso es lo que enfatizaba en este estudio. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser temerosos de Dios, reverentes ante Dios, alabado Dios. Todo esto es reverente. Desde los atrios, alabado Dios, desde los atrios, nosotros tenemos que tener reverencia a Dios y tenemos que saber darle lugar a Dios. Que cuando nosotros entremos por ese estacionamiento y entremos, amas, por esas puertas, alabado Dios, alabando, estamos, Señor, alabado Dios, entrando en el santuario de Dios para rendirle toda la pleitesía, la adoración y la alabanza a Él. Y todo lo que está aquí es sagrado porque se dedicó a Dios. Usted es sagrado también porque usted fue separado para Dios, fue dedicado para Dios también. Por otra parte, la historia aquí sirve para alentarnos de que el Señor mismo pelea nuestras batallas y nos defiende de nuestros enemigos, amados. Alabado Dios, qué lindo. Quise quedarme en la clase porque había mucha tela donde cortar, pero gloria a Dios, alabado Dios. ¿Qué significa el nombre de Ebenezer, hermano Darío?
Amén. Y como decía la clase, que también significaba ¿qué? Piedra de ayuda, ¿verdad que sí? Lacayo. Gloria a Dios. Hermana Tere, ¿cuáles, número 2, cuáles 3 cosas Dios mandó a poner dentro del arca del pacto? Tabla de piedra con los 10 mandamientos, el maná y vara de Aarón. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, amada. La hermana Azalia, la número 3, ¿por qué se le llama aquí a Dios el Dios de Israel? Porque fue al pueblo que le hizo promesa a Abraham. Exacto. Gloria a Dios, gracias, amada. Vamos a ver. Yo le dije a la hermana Maricel. Pero hermana Maricel, número 4, ¿qué nos enseña la actitud de la decisión de los ecronitas, de los de Ecrón, de devolver al arca de Israel, a Israel? ¿Qué aprendemos de ello? Que Dios es poderoso y que Dios pelea por nosotros, ¿verdad? Que Dios va a hacer juicio cuando oramos. ¿Verdad que sí? Y sus juicios son como justos. Alabado Dios. Gracias, amada. Y número 5 se la voy a dar a la hermana Ramonita. ¿Qué conducta merece el haber sido bendecido en Cristo y tener el Espíritu Santo en nosotros? Al Espíritu Santo en nosotros. Ser piadoso y resaltar siempre al Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amado, yo espero que usted se haya deleitado como yo me deleité de esta clase. La clase que viene es preciosa también. Lleva por título Dios multiplica la harina y el aceite. Léase las lecturas diarias, léase la clase que se están poniendo sabrosas, como digo yo. A Dios sea la gloria. Y dejo con ustedes aquí al pastor, con ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les cuide. Y a usted que nos vea a través del Facebook Live, acompáñenos la semana que viene. Dios mediante, si estamos aquí, si no, pues nos vemos en el cielo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Que eso va a estar mucho mejor. Nuestro pastor con vosotros. Thank you, José. Alabado sea el Señor, damos gracias a Dios por una preciosa lección. Alabado sea el Señor. Este estudio bíblico, en la próxima le toca a la hermana Ramonita, la número 8. Alabado Dios, donde vamos a ver Dios nuevamente haciendo proezas y milagros, y al Rey sea la gloria que vive y reina. El pueblo de Israel tenía un problema, hermano. No tan solamente el sacerdote Elí tenía aquellos 2 hijos sacerdotes. La Biblia bien clara dicta en el libro de Samuel que aquellos hombres no tenían temor a Dios. Estaban los ministerios. Hoy en día sucede este problema. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran los alcahuetes. Y él conocía, ya que Dios le había hablado a través de Samuel, de que Dios iba a traer juicio sobre Elí, sobre su casa. Bendito sea el Señor. Al traer juicio sobre ellos, que era el dirigente del pueblo en aquel entonces, hasta que él no murió, cuando recibió aquella noticia de que el arca había sido tomada, dice la Biblia, a los 98 años de edad, se fue hacia atrás a recibir aquella noticia y fue desnucado. 98 años de edad, dice la Biblia, era que estaba ya ciego y que era un hombre pesado. Se engordó mucho, alabado Dios. Tenía cataratas también, pero hablando visión espiritual, estaba ciego también, porque él oía de las maldades, de la poca vergüenza que hacían sus hijos, y él era el primer alcahuete. Acordémonos del mensaje en el día del domingo, donde yo dije que el juicio comienza por casa. Alabado Dios. Y el pueblo de Israel, lo que tenía un relajo. Así hay muchos pueblos de Dios hoy en día. Así hay iglesia de Jesucristo conjugando con el Señor, hermano. Alabado Dios. Así le pasó a Saúl. Así le pasó a Sansón. Sansón, los filisteos, y se paraba, alabado Dios, hasta que se descubrió, alabado Dios,
al diablo le dio la gana de descubrir el secreto y él lo reveló. Nosotros no tenemos secreto, nosotros tenemos un poder que se llama Espíritu Santo. Gloria a y Dios. tenemos que ser serios, como dice la palabra, consagrar nuestras vidas y vivir para el Señor y considerar todo. Qué bueno que Dios siempre abogará la causa y juzgará. Alabado Dios. El arca se quedó allí por 20 años, amado, del arma, hasta que luego fue reconquistada. Alabado Dios, cuando David propuso en su corazón, pero no de una manera buscando dirección de Dios. El hombre y la mujer de Dios tenemos que buscar dirección de Dios, no preguntarle a nadie. Hoy en día encontramos pastores, ¿cómo te ha funcionado esto a ti? Mire, yo me voy de rodillas, porque el método que él se haya inventado, alguien le haya hecho quizás trabajar para él, pero el método que Dios me va a dar, alabado Dios, será la regla que va a funcionar siempre, alabado Dios, y nunca va a fallar. Y cuando David trató aquella primera vez, pues, por eso cuando usted lea la próxima lección, lea los capítulos anteriores y luego los que siguen, y así usted tiene un panorama completo de lo que está sucediendo. A Dios damos la gloria y la honra, le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos, amigos que se conectaron a través del Facebook. Vamos a pasar a darle el informe de escuela bíblica y un informe interno, así que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a dejar por aquí a través del Facebook Live. Le están dando a la hermana Lilian Gómez, alabado Dios, ¿cuántos están? Alabado Dios en el Facebook.